Hace unas semanas escuché por accidente a mi esposa decirle a su hermana que si su ex no la hubiera dejado, jamás habría construido una vida conmigo ni se habría casado conmigo. No tengo amigos cercanos a los que pueda contar esto sin que la situación se vuelva incómoda o que después no puedan ver a mi esposa sin pensar en lo que les dije. No quiero eso. Y tampoco es algo que me atreva a soltarle a un familiar. Así que aquí estoy, escribiendo esto para un grupo de desconocidos que, con suerte, ni sabrán quién soy ni volverán a pensar en mí después de leerlo. Todo empezó hace un par de semanas. Fue en una noche cualquiera. Un sábado sin nada especial. Habíamos invitado a su hermana y al marido de ella a cenar en casa. Nada fuera de lo común. Hicimos una pasta simple, abrimos una botella de vino tinto barato, y nos sentamos a hablar de cualquier tontería en la cocina. Después de un rato, su cuñado y yo terminamos yéndonos al salón para ver el partido de la Premier en la tele, Tottenham contra el Arsenal, si sirve de contexto, y ellas se quedaron en la cocina charlando. Todo lo que pasó después fue una jodida casualidad. A mitad del segundo tiempo, fui a la cocina por unas cervezas. No entré de una, porque escuché que estaban hablando bajito y, bueno, qué sé yo. Me detuve al escuchar mi nombre. No fue nada paranoico, lo juro. Era literalmente mi nombre. Me quedé quieto, no para espiar, sino porque cuando alguien menciona tu nombre y estás justo entrando en la habitación, lo lógico es esperar a ver si es algo privado. Fue un momento de duda, nada más. Pero justo después, escuché algo que no sé si voy a poder borrar de mi cabeza en toda mi vida. Mi esposa le dijo a su hermana, palabras casi exactas, que si su ex no la hubiera dejado, ella jamás habría estado conmigo. Que lo amaba tanto que le tomó casi 2 años poder mirar a otro hombre sin sentir que estaba traicionándolo. Que yo era, seguro, alguien con quien ella podía construir algo sin tanto drama, sin tanto riesgo. Que me quería, sí, pero que nunca me había amado como amó a él. No sé si alguna vez sentiste cómo te baja la presión de golpe. Como si te hubieran drenado la sangre de las piernas. Me apoyé en la pared, en silencio, con las cervezas en la mano, tratando de respirar. Ella no tenía idea de que yo estaba ahí. Y su hermana solo le decía cosas como «pero estás bien ahora», «no», y ella decía que sí, que estaba bien, que yo era bueno, que era responsable, que le daba paz. ¿Paz? ¿Qué carajo significa eso? ¿Que soy aburrido? ¿Predecible? ¿Un seguro de vida emocional? No entré en la cocina. Me di la vuelta y me metí al baño. Me lavé la cara. Respiré. Me miré en el espejo durante un buen rato sin saber si gritar, llorar o simplemente vomitar. Terminé haciendo ninguna de las tres. Solo salí, agarré el mando a distancia y seguí viendo el partido como si nada. Como si no hubiera escuchado lo que escuché. Como si no me hubieran pateado el pecho con un taco de acero. Cuando se fueron, ella me besó como siempre, como si nada. Me preguntó si había disfrutado el partido. Dije que sí. Dije que estaba cansado. Me fui a la cama. Fingí dormir. Pasé horas mirando el techo con los ojos abiertos, repasando cada momento de nuestra relación, desde el principio, como si de alguna forma eso me ayudara a encontrar señales, grietas, mentiras que nunca supe leer. Y desde ese día, no puedo dejar de pensar en eso. No puedo sacármelo de la cabeza. La forma tan clara, tan serena, tan sin odio con la que lo dijo. No fue una pelea. No fue una discusión. No fue un arrebato de rabia. Fue sincera. Tranquila. Casi resignada. Y eso es lo que más duele. Porque si lo hubiera dicho gritando, enojada, buscando herir, podría decirme a mí mismo que no lo pensaba de verdad. Pero no. Lo dijo como quien cuenta una verdad que ya no puede ocultar. Como quien se quita un peso del pecho. Solo que ese peso me cayó directo a mí. Desde entonces, me he estado alejando. No de forma evidente, pero sí notoria. Y ella lo nota. Me lo ha preguntado un par de veces, ¿estás bien? Yo siempre le digo que sí. Que estoy solo un poco estresado por el trabajo. Ella asiente, pero no me cree del todo. Y yo no tengo idea de cómo enfrentarla. Porque si le digo lo que escuché, la situación se va a romper. Pero si no le digo, la situación ya está rota y solo estoy aguantando el cadáver emocional de algo que ya no camina. No tengo respuestas, solo tengo esta verdad masticada en mi pecho que no me deja dormir. No sé cómo describir lo que ha pasado en mí desde esa noche. Hay una especie de desconexión, como si una pared invisible se hubiera levantado entre nosotros, una que solo yo puedo ver y sentir. Ella sigue siendo la misma, se despierta a mi lado, prepara café, me pregunta si dormí bien. A veces me besa el hombro o me agarra la mano por debajo de la mesa mientras comemos. Pero yo no estoy ahí. Estoy en piloto automático. Cada vez que la miro a los ojos, veo otra cosa. Veo a alguien que está conmigo por cálculo, por comodidad, no por deseo o por amor real. Y antes de que alguien piense que estoy exagerando o dramatizando, no. No me lo estoy inventando. Sé lo que escuché. Sé cómo lo dijo. Sé el tono. No fue una broma, no fue una metáfora. Fue una confesión.
He empezado a recordar todas las veces en las que parecía que su cabeza estaba en otro lado. No muchas, pero las suficientes como para que ahora todo tenga un nuevo sentido. Una vez, hace como un año, mientras veíamos una película, se quedó en silencio durante una escena que a ella normalmente le haría llorar. Le pregunté si estaba bien y me dijo que sí, que solo estaba cansada. Pero ahora pienso, ¿de verdad era cansancio? ¿O estaba pensando en él? Y la parte más jodida es que ni siquiera sé quién es ese ex. Nunca me habló de él con detalles. Sabía que había tenido una relación antes de mí, larga, intensa, pero jamás me dijo un nombre. Yo tampoco pregunté. Pensé que era parte del pasado y que lo mejor era no tocarlo. Gran error. Subestimé cuánto pasado puede pesar en el presente. He estado tentado a revisar su celular. A buscar algo. No sé qué, pero algo que me confirme si sigue hablando con él, si aún lo tiene en redes sociales, si lo ha buscado en Google, si guarda fotos. Pero no lo he hecho. No porque confíe, sino porque tengo miedo de lo que podría encontrar. Y eso, por sí solo, ya es devastador. Tener miedo de descubrir la verdad de la persona con la que compartes tu cama. Hace unos días, estábamos viendo una serie nueva, una que normalmente nos engancharía. A mitad del segundo episodio, me di cuenta de que no había entendido absolutamente nada de lo que pasaba. Mi cabeza estaba ida. Ella se giró y me dijo, «Estás raro últimamente». Me reí. No de verdad, solo como un reflejo automático. Le dije que era el estrés del cierre de trimestre en el trabajo. No insistió. Pero lo notó. Lo sé por cómo me miró. Como si intentara leer algo en mí. Como si estuviera esperando que le soltara una bomba. Y por un momento pensé en hacerlo. En decirle lo que escuché. En enfrentar la conversación. Pero no pude. Porque sé que una vez que lo diga, no hay vuelta atrás. La cuestión es que ahora todo lo que hacemos juntos me suena falso. Todo. Las risas, las bromas, el sexo, que por cierto, desde esa noche no ha pasado otra vez. Ella se ha acercado, pero yo siempre pongo una excusa. Que estoy cansado. Que tengo dolor de cabeza. Que comí pesado. Lo que sea para evitar ese momento. Y ella se da cuenta, claro. ¿Cómo no lo haría? Pero aún no me ha confrontado directamente. Tal vez está esperando que yo lo haga. Tal vez no quiere enfrentar lo que está comenzando a intuir. O tal vez simplemente no sabe lo que está pasando en mi cabeza. La ironía más grande es que, hasta ese momento, yo pensaba que nuestra relación era buena. No perfecta, pero buena. Estable. Fluida. ¿Con peleas menores? Sí, como todas. Pero nada fuera de lo normal. Yo me sentía afortunado. Orgulloso incluso. Sentía que había encontrado a alguien que realmente me entendía. Que me aceptaba. Que estaba conmigo porque quería. Porque me elegía. Ahora no sé si alguna vez fui una elección real o solo un reemplazo. Un plan B. El tipo con el que se puede formar una familia, tener estabilidad, pero no el que le hace latir el corazón como una batería rota en el pecho. No el que le causa esas ganas de escribirle a las 3 de la mañana para decirle que lo extraña. No el que ocupa ese lugar visceral, imposible de reemplazar, al que uno vuelve mentalmente cuando nadie más parece encajar. Y el problema, lo sé, no es que ella lo haya amado. Todos tenemos pasados. Yo también tuve una ex a la que quise mucho. Pero nunca he sentido que la mujer con la que estoy ahora sea una versión diluida de lo que realmente quería. Nunca pensé en ella como un sustituto. Ella era el principio y el fin. La opción única. Y duele saber que para ella, yo soy una versión segura de algo que se rompió. Estoy empezando a mirar mi vida desde afuera. Como si fuera un espectador de mi propia historia. Y desde afuera, esto se ve como un desastre a punto de estallar. No sé cuánto más puedo aguantar fingiendo que no escuché lo que escuché. No sé si tengo el valor de enfrentar esa conversación. Pero tampoco puedo seguir así. Sigo durmiendo en la misma cama que ella. Sigo dándole los buenos días. Sigo preparando el desayuno. Pero cada acción, cada palabra, cada roce se siente como si le estuviera poniendo cinta adhesiva a una repisa que ya colapsó. Estoy solo esperando a que caiga todo. Y sé que va a caer. Hoy, después del trabajo, pasé casi 40 minutos en el estacionamiento del supermercado sin bajarme del coche. Me quedé ahí, mirando la entrada, con el motor apagado, preguntándome si de verdad tenía ganas de entrar a comprar arroz, huevos y papel higiénico como si todo estuviera bien, como si mi vida no estuviera patas arriba. Al final sí entré. Caminé por los pasillos sin prestar atención, con el carrito medio vacío y la cabeza llena. Ni siquiera recuerdo qué pagué. Solo sé que volví a casa con menos de lo que necesitábamos. Cuando entré, ella estaba en la sala con su portátil en las piernas, escribiendo algo para el trabajo. Me saludó sin mirarme. Yo respondí igual. Fue tan automático que si me hubieran puesto una pistola en la cabeza no habría podido describir el tono exacto con el que lo dije. Solo sé que lo hice. Y eso resume cómo estamos ahora, dos personas cumpliendo un guión mal ensayado. Todo se siente como una puesta en escena.
Los saludos, las conversaciones sobre lo que hay para cenar, las preguntas sobre cómo estuvo el día. Todo es falso. No porque ella actúe mal, sino porque yo no puedo evitar sentir que hay algo detrás de cada palabra. Como si cada gesto suyo ahora viniera con una nota al pie invisible. No eres él. Me estoy volviendo obsesivo. Lo admito. Hay momentos del día en los que me sorprendo a mí mismo comparándome con un tipo que ni siquiera conozco. Me invento su cara, su trabajo, su forma de besarla. Me lo imagino entrando por la puerta y que ella corra a abrazarlo con esa desesperación que nunca ha tenido conmigo. Me lo imagino en esta casa, en mi lugar, como si siempre hubiera sido suyo y yo solo estuviera ocupando un asiento que él dejó libre por accidente. Y lo peor es que no tengo pruebas de nada. No hay mensajes, no hay llamadas, no hay fotos escondidas, nada. Todo lo que tengo es una frase que ella dijo en una cocina, en voz baja, creyendo que estaba a salvo. Pero esa frase fue suficiente para destruirme desde dentro. Fue un veneno lento. Y yo lo tragué sin siquiera luchar. Anoche soñé que le preguntaba directamente por él. En el sueño, ella no mentía. Me decía su nombre, me contaba cómo se conocieron, cómo se rieron, cómo fue la primera vez que durmieron juntos, cómo él la hacía sentir como si el mundo fuera un sitio manejable. Me decía que con él todo dolía menos, que era un desastre, pero un desastre que valía la pena. Y que yo, en cambio, era correcto, estable, predecible, que no la hacía sufrir, pero tampoco la hacía temblar. Me desperté con el pecho apretado y las manos sudadas. La miré dormir. Tenía el ceño fruncido, como si algo en su sueño también estuviera mal. Y por un segundo, por un solo jodido segundo, pensé en despertarla y soltarle todo. En gritarle que sabía lo que había dicho, que no era justo que me tuviera ahí como un muñequito de porcelana emocional mientras ella recordaba a alguien más cuando se cepillaba los dientes. Pero no lo hice, porque soy cobarde, porque no sé si quiero la verdad. Porque si ella me confirma lo que sospecho, no hay retorno. Y si lo niega, tampoco podré creerle. Ya no confío. No en eso. No en ella. Y lo que es más jodido, ya no confío en mí mismo. En mi criterio. En mis decisiones. Me siento como si hubiera construido toda una vida sobre una base que nunca existió realmente. Como si todo esto hubiera sido un proyecto de contingencia. Un plan de emergencia que ella activó cuando lo otro falló. Me pregunto si esto pasa más de lo que creemos. Si hay otras parejas como nosotros, compartiendo techo y cama, mientras uno de los dos sabe que nunca fue la primera opción, que simplemente estaba disponible en el momento justo, que cumplía los requisitos mínimos y por eso fue elegido. No por amor, no por deseo, sino por lógica. Hoy pensé en hablar con un terapeuta, busqué un par de nombres en Google, cerré la pestaña sin agendar nada. No porque no crea que necesite ayuda, claramente la necesito, sino porque no sé cómo explicarle todo esto sin sonar patético. Hola, estoy aquí porque escuché a mi esposa decir que soy su versión B. ¿Qué tipo de adulto se rompe por algo así? ¿Qué clase de persona deja que una sola frase lo desmorone? Pero así estoy, desmoronado, fingiendo normalidad mientras por dentro me hago pedazos cada vez que la veo poner café en 2 tazas, cada vez que dice mi nombre con ese tono dulce que ahora me parece falso, cada vez que se ríe conmigo y me pregunta si quiero ver algo en Netflix. Y hay algo peor. Algo que me cuesta escribir, todavía la amo. Con todo esto, con toda esta mierda en mi cabeza, todavía siento amor por ella, por la forma en que me toca el brazo cuando quiere convencerme de algo, por la forma en que se queda dormida a los 5 minutos de una película, por cómo le molesta que el pan esté mal cortado. Amo esas cosas, pero también las odio, porque ya no sé si son reales, o si simplemente las tolero porque no tengo el valor de irme. Estoy en una jaula que yo mismo construí, y la llave está ahí, a la vista. Solo que no sé si tengo fuerzas para usarla. Esta mañana, mientras desayunábamos, me dijo que había soñado con una casa en el campo. Dijo que era nuestra. Que tenía ventanas enormes, una cocina abierta, una chimenea en el centro del salón y que todo estaba bañado en una luz que no parecía real. Me lo dijo con una sonrisa, de esas que antes me derretían. Pero mientras hablaba, yo solo podía pensar, ¿quién estaba contigo en el sueño? No lo dije, claro, solo asentí, fingí estar interesado. Le hice una pregunta sobre el jardín. Ella respondió entusiasmada, como si no notara que la estaba mirando sin verla. Lo peor es que probablemente sí lo notó, pero está aprendiendo, igual que yo, a esquivar las grietas, a pisar donde parece seguro, a hacer equilibrio sobre lo que ya no se sostiene. He empezado a notar otros detalles, pequeños, sutiles, manías que antes no tenía. Está más callada cuando hablamos de futuro. Hace 2 semanas, le propuse hacer un viaje en otoño y me respondió con un quizá. Ya veremos, que antes nunca habría usado. Ella solía emocionarse con esas cosas, le gustaba planear. Pero ahora todo lo que va más allá de un mes parece quedarle grande. Y yo sé lo que eso significa. Lo sé porque estoy igual. No quiero comprar boletos de avión con una mujer que puede que ya no esté conmigo cuando lleguen las fechas.
No quiero planear una vida cuando ni siquiera sé si todavía soy parte de la suya, o si solo estoy cumpliendo el rol que le tocó a falta de mejor opción. Hace unos días, estuve a punto de hablar. Me armé de valor. Tenía la boca seca, los nudillos marcados de tanto apretarlos bajo la mesa. Estábamos cenando, y ella hablaba de algo de su trabajo, no recuerdo qué. Yo no escuchaba. Solo esperaba a que hiciera una pausa para decirle, te escuché. Sé lo que dijiste. Pero justo cuando iba a hacerlo, sonó su teléfono. Lo tomó, miró la pantalla, y suspiró. Dijo, otra vez mi hermana. Y por ese simple comentario, supe que ella también sabía. Sabía que algo pasó esa noche. Quizá no el detalle, quizá no la frase exacta. Pero sabía que escuché algo, o que sospecho algo, o que todo cambió justo después de esa visita, porque desde entonces, su hermana no ha vuelto a venir. Y ella no la ha vuelto a mencionar. ¿Se lo habrá contado? ¿Le dijo que tal vez la cagué y él lo escuchó? ¿Estarán las dos esperando a que yo explote? ¿A que confronte, grite, o me largue para que puedan decir que hice todo esto más grande de lo que era? Y aquí es donde empiezo a sentirme paranoico. He pensado que quizás exagero, que fue solo una frase, que todos dicen cosas que no deberían, que nadie puede amar al 100% todo el tiempo, que no todos los matrimonios están basados en un amor ciego y absoluto, que tal vez el amor, como todo lo demás, es una decisión, y que ella me eligió. Me eligió. Pero ahí está el maldito problema, me eligió porque quería o porque no le quedó otra. Porque si fue por resignación, entonces nada de lo que construimos importa. Es como pintar una casa que ya tiene grietas en los cimientos. Puedes hacerla bonita, sí, pero eventualmente todo se viene abajo. Esta semana me he estado quedando hasta tarde en el trabajo. No por tener tareas acumuladas, sino porque simplemente no quiero estar en casa. Me invento cosas, reuniones que no existen, proyectos que se alargan. Me quedo en la oficina, en silencio, mirando la pantalla, moviendo documentos de un lado a otro como si importara. Y cuando ya es demasiado tarde como para que sospeche, vuelvo a casa. Ella nunca pregunta mucho, solo dice, ¿cómo estuvo el día? Y yo miento, con una facilidad que me asusta. ¿Es irónico? No. Estoy empezando a ocultar cosas también. A responder con verdades a medias. A decir lo que se espera. No porque quiera jugar sucio, sino porque ya no confío en que haya un espacio seguro para decir la verdad. No con ella. No conmigo. No en esta casa. Ayer, mientras me duchaba, tuve un pensamiento que me heló la espalda, ¿y si esta es mi vida a partir de ahora? ¿Y si esto es todo? ¿Vivir con alguien que no me ama del todo, fingiendo que eso no importa? ¿Negociar con el recuerdo de otro hombre que no conozco pero que, de algún modo, me ganó sin saberlo? Y no sé si puedo. No sé si quiero. Pero tampoco sé cómo terminar esto sin romperme en el proceso. Porque sigo teniendo esa maldita esperanza de que me diga algo que lo cambie todo. Que me mire a los ojos y diga que fue un error. Que no lo siente. Que sí, lo amó, pero que ahora me ama a mí. Que yo soy su casa, su raíz, su lugar seguro. Pero también sé que eso no va a pasar. Porque si lo sintiera, ya me lo habría dicho. El sábado pasado salimos a caminar por el parque. Fue idea de ella. Dijo que hacía tiempo que no lo hacíamos y que el clima estaba perfecto para despejarnos un poco. Yo acepté porque era eso o pasar el día encerrado mirándola de reojo como si cada gesto suyo fuera una pista, un rompecabezas que no quiero armar pero del que no puedo apartarme. El parque estaba lleno. Gente con perros, familias, niños en bicicletas pequeñas. Esa clase de ambiente que antes me relajaba. Pero esta vez solo me sentía desplazado, como si estuviera viendo una película de otra vida. Caminamos en silencio un buen rato. Ella hablaba de cosas simples, que el otoño ya se notaba, que los árboles estaban más bonitos, que deberíamos hacer esto más seguido. Yo asentía, decía cosas como, sí, sería bueno o la luz está linda hoy. Pero por dentro, tenía un nudo que no se iba. En un momento, pasamos por una pareja que estaba sentada en una banca. Se estaban riendo. No sé de qué. No me importa. Pero se reían con una complicidad que dolía mirar. Ella los vio también. Yo sentí cuando se le congeló un poco la expresión, apenas por una fracción de segundo. Fue tan rápido que cualquiera no lo habría notado. Pero yo sí. Porque llevo semanas buscando cualquier indicio de lo que ya no quiere decir. No hablamos mucho más después de eso. Cuando llegamos a casa, ella fue al baño y yo me senté en la cama, sin quitarme los zapatos, con las manos entrelazadas como si esperara algo. Y entonces sentí algo nuevo. Algo que me sacudió por dentro, rabia. No una rabia violenta. No ganas de romper cosas, fue más una rabia silenciosa, envenenada, que se siente como decepción llevada al extremo. Porque ya no era solo dolor. Era enojo por haber invertido tanto en alguien que probablemente nunca estuvo del todo aquí. Recordé cuando nos mudamos juntos, cómo luchamos por encontrar este apartamento,
como pintamos las paredes con nuestras propias manos, como discutimos por el sofá y terminamos comprando uno que a ninguno de los dos le gustaba, pero que ahora es parte del paisaje. Todo eso, todas esas cosas que creí que nos unían, ¿sirvieron de algo? No soy tonto. Sé que nadie ama igual dos veces, que lo que sentís por una persona no se traslada, no se replica. Pero también sé cuando alguien te da solo una parte de sí. Y ella, por mucho que me dé rutinas, compañía, apoyo, no me da eso que se da sin pensar. Ese fuego instintivo, esa necesidad real, esa elección sin duda. Y es que ahí está el problema. Yo no quiero ser una decisión lógica. No quiero ser el tipo que eligieron después del caos porque ofrecía estabilidad. No quiero ser el refugio cuando lo que realmente querían era tormenta. No quiero que mi mayor virtud sea que no soy el otro, porque eso no es amor. Es estrategia. Es un movimiento defensivo. Y cada vez que pienso en eso, más se me endurece el pecho. Ese mismo sábado, por la noche, me preguntó si quería ver una película. Dije que sí, como siempre. Puso algo ligero, una comedia de las que te hacen sonreír por inercia. Se acurrucó a mi lado. Me abrazó. Y por dentro, yo estaba congelado. No sentía nada, solo una especie de lástima por mí mismo, por ella, por nosotros, por esta obra de teatro donde cada uno repite su diálogo y espera que nadie note que el telón ya cayó. A la mitad de la película, me besó el cuello. Algo que hace cuando quiere iniciar algo más. Me giré y le sonreí, pero no hice nada más. Ella se detuvo. Esperó unos segundos, después fingió mirar el celular. No insistió. Y ahí lo tuve claro, ella también lo sabe. No solo sospecha. ¿Lo sabe? Sabe que estoy distante, que algo cambió. Y en vez de preguntarlo de frente, prefiere probar con pequeños gestos, como si pudiera reconquistarme sin tener que mencionar lo que ya está flotando en el aire. Pero no se puede reconstruir nada sin destruir lo anterior. Y nosotros no hemos destruido nada, solo lo dejamos pudrir en silencio. Lo más cruel de todo esto es que no hay un culpable claro. No me ha engañado. No me ha mentido, al menos no de forma directa. Y sin embargo, la traición se siente tan real como si la hubiera encontrado con él en nuestra cama. Porque no es la acción lo que mata, es la confesión emocional. Es saber que, en su corazón, yo nunca fui el protagonista. Y me odio por no haberlo visto antes. A veces me convenzo de que todo esto es producto de mi cabeza. Que exagero. Que escuché mal. Que estoy proyectando inseguridades. Pero entonces recuerdo cada una de sus palabras y vuelvo a esa cocina. A ese instante exacto. Y todo cobra sentido otra vez. No sé cómo va a terminar esto. No sé si vamos a sentarnos un día y decirnos todo. O si simplemente vamos a irnos apagando poco a poco hasta que uno de los dos se levante un martes cualquiera y diga ya no más. Pero lo que sí sé es que esto ya no es amor. O al menos, no es el tipo de amor que yo quiero vivir. Hoy encontré una caja en el armario. Estaba buscando una bufanda que no usaba desde el invierno pasado, al mover unas mantas, ahí estaba. No era una caja especial. De cartón común, un poco gastada, con cinta adhesiva en los bordes. No tenía nombre, ni marcas. Pero pesaba. No físicamente, pesaba en cuanto la vi. Pesaba porque supe, antes de abrirla, que no era mía. La bajé con cuidado. Me senté en el suelo, con las piernas cruzadas, y la puse frente a mí. No sé cuánto tiempo la miré antes de abrirla. No sé si estaba esperando una señal, o simplemente esperando que desapareciera. Pero no lo hizo, así que la abrí. Cartas, fotos, un par de entradas de conciertos, un boleto de avión viejo. Notas escritas a mano, todo de otra época. Todo de él, porque no necesitaba ver un nombre para saber que era él, su ex, su gran amor. El que no fui yo. El que, según sus propias palabras, nunca habría dejado si no la hubiera dejado primero. Las cartas estaban dobladas con cuidado. Leídas muchas veces, por las marcas. Algunas escritas con letra desordenada, otras con frases que ni siquiera terminé de leer. No porque no pudiera, sino porque no quise. Porque no tenía derecho. Porque era su pasado. Pero, al mismo tiempo, como carajo no voy a querer saber si todavía guarda eso, si todavía lo relee, si todavía lo necesita. ¿Y sabes qué es lo que más me destruyó? No fue ver las fotos, no fue leer frases románticas o bromas internas, fue encontrar una carta que ella le escribió y nunca envió. Una que decía, palabras más, palabras menos, que siempre iba a esperarlo, que si algún día cambiaba de idea, solo tenía que buscarla, que ella iba a estar ahí, que él siempre fue su persona, su lugar seguro, aunque a veces pareciera todo lo contrario. Le escribió eso, y la guardó. No sé cuándo lo escribió. No sé si fue antes de conocerme o ya estando conmigo. El papel está amarillento, sí, pero eso no significa nada. Podría haberlo escrito hace 5 años, o hace 5 meses. Y ese detalle, esa ambigüedad, me está comiendo por dentro. Cerré la caja. No toqué nada más. La devolví exactamente donde estaba, como si eso hiciera que nunca la hubiera visto.
Pero ya está hecha la grieta. Otra más. A la tarde me preguntó si quería salir a cenar. Me miró con una sonrisa sincera, cansada. Como esas sonrisas que se ensayan para no parecer desesperadas, pero lo están. Le dije que no, que tenía trabajo atrasado. Me encerré en la oficina con el portátil abierto y una pestaña con un documento en blanco. No escribí ni una palabra. Solo estuve ahí, como un mueble más. Y me volví a preguntar lo mismo de siempre, ¿cómo se sigue después de esto? No es que me haya sido infiel. No físicamente. Pero hay cosas que duelen más que una traición carnal. Saber que tu pareja guarda un espacio reservado para otro en su memoria, en su corazón, en una jodida caja de cartón, eso no es algo que se arregle con sexo o con promesas. Eso es una herida abierta que no cicatriza con flores ni con te amo a medias. Y entonces empiezo a imaginar el peor escenario, ¿y si él vuelve? ¿Y si un día aparece, le escribe, le dice que cometió un error, que la extraña, que quiere verla? ¿Qué va a hacer ella? Va a dudar. Va a decirme que no pasa nada y va a correr al baño a leer esas cartas otra vez. No puedo vivir con ese miedo. No quiero estar en una relación donde me pregunto todos los días si soy suficiente o si simplemente soy lo que hay. Y eso me lleva al punto final de este espiral, estoy pensando seriamente en dejarla. No porque la odie, no porque quiera castigarla, sino porque me doy cuenta de que yo ya no soy el mismo desde que escuché esa frase, porque ya no me miro al espejo con la misma seguridad, porque ya no la toco sin preguntarme si está pensando en él, porque ya no me siento amado, solo acompañado. Y eso, por jodido que suene, es peor que estar solo. Estar con alguien que amas y sentir que nunca vas a ser su primer lugar, es un tipo de soledad que no se soluciona con compañía. Es un silencio que ni las palabras más dulces pueden llenar. Ella me sigue hablando con ternura. Sigue cocinando lo que me gusta. Me besa la frente cuando paso por su lado. Y eso solo hace todo más difícil, porque no es una mala persona. No hizo nada grave, pero cometió un crimen emocional que no tiene sentencia clara, me hizo sentir como una segunda opción. Y yo, después de tanto aguantar, ya no quiero vivir así. Hace un rato me fui a dormir al sillón. No hubo pelea. No hubo gritos. Solo un estoy con insomnio. No quiero darte vueltas en la cama y ella asintió sin discutir. Me dio un beso suave en la frente. Me cubrió con la manta del sofá, como lo ha hecho otras veces cuando me he quedado dormido viendo series. Pero esta vez no había televisión. Esta vez no había nada. Solo yo, en silencio, y esa mirada suya que no decía nada pero sabía todo. No sé si ella piensa que lo que está pasando entre nosotros es salvable. No sé si está esperando que un día me despierte y vuelva a tocarla como antes, como si nada se hubiera quebrado. Tal vez se dice a sí misma que es solo una fase, que estoy estresado, que ya pasará. Tal vez realmente cree que aún me tiene, que todo sigue igual. Pero no. Nada sigue igual. Y lo que más me perturba es que parece haber decidido que si no lo hablamos, no existe, que si seguimos haciendo las mismas cosas, la grieta se cerrará sola. Pero lo cierto es que la grieta se está ensanchando. Hoy me di cuenta de algo absurdo. En serio, estúpido, su perfume cambió. No es el mismo de siempre. Lo noté esta mañana, cuando se acercó para darme un abrazo antes de salir al trabajo. No dije nada, pero me quedé pensando todo el día, ¿por qué cambió de perfume? ¿Está buscando sentirse diferente? ¿Está cambiando para sí misma o para alguien más? ¿O simplemente ya no le importa si lo noto? Y me odio por pensar así. Me odio por estar transformándome en alguien que mide cada detalle, cada pausa, cada palabra, como si estuviera espiando su forma de vivir, buscando pruebas de algo que, en el fondo, ya sé. Porque ya no se trata de si ella me engaña o no, se trata de que no está conmigo del todo, no como yo quise que estuviera, no como yo estuve con ella. Esta noche tuve un momento de lucidez, un instante de frialdad mental en medio de todo este remolino. Yo no soy víctima, yo me quedé, yo elegí seguir, yo escuché lo que escuché, vi lo que vi, sentí lo que sentí, y aún así, cada día, decidí no decir nada. Por miedo, por tristeza, por costumbre, por amor, sí, pero también por cobardía. Y eso me hace tan responsable como ella del derrumbe que estamos viviendo. Hay un término que escuché una vez en una charla con un psicólogo amigo de un amigo, disociación afectiva. Es como estar presente físicamente pero emocionalmente afuera. Un mecanismo para protegerse. Creo que eso es lo que estamos haciendo los dos. Estamos presentes, pero ausentes. Nos vemos todos los días, pero no nos miramos. Y cuando hablamos, hablamos sobre el clima, el tráfico, la comida, cosas inofensivas, nunca lo importante, nunca lo real. Y lo real es que yo ya no puedo mirarla a los ojos sin pensar en él. ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿Tiene idea de que sigue vivo en una caja en nuestro armario, en su cabeza, en los resquicios de su corazón? ¿Alguna vez pensará en ella? ¿O fue él quien realmente pasó página mientras ella todavía lo guarda en fragmentos, como una herida que nunca quiso cerrar del todo? Hoy,
Mientras limpiábamos el lavaplatos, ella se giró y me dijo algo sin sentido: deberíamos pintar la pared del pasillo. Y yo me quedé mirándola, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Como si estuviera hablando sola, como si intentara hacer planes que nos obligaran a seguir, a poner ladrillos falsos sobre un muro que ya está hueco por dentro. No respondí. Solo dije, puede ser, y seguí secando un plato. Pero por dentro me pregunté si ella sabe que estoy a punto de irme, que estoy a una sola noche de decir, no más, que la línea que me mantenía aquí se ha ido adelgazando tanto que ya ni la veo, que cada día se vuelve más fácil imaginar una vida sin ella que con ella. Me cuesta escribir esto. No porque no lo sienta, sino porque sé lo que significa. Significa que ya no estoy intentando arreglar nada. Significa que ya estoy pensando cómo empacar mis cosas, qué le diría a mis padres, cómo haríamos con la renta del apartamento, quién se quedaría con el gato. Todos esos detalles pequeños, logísticos, que uno solo piensa cuando ya tomó la decisión aunque no lo haya dicho en voz alta. Lo que me frena no es el amor, porque amar, la sigo amando, pero eso ya no alcanza. Lo que me frena es el recuerdo de todo lo que quisimos construir. El eco de nuestras primeras conversaciones, los planes de viajes que no hicimos, los cumpleaños compartidos, las cosas simples, verla dormir, verla leer, verla pelearse con la cafetera. Esas memorias que me atan como cadenas. Y, aún así, sé que esto se termina, que lo que me ata no es presente, es nostalgia. Y la nostalgia no salva relaciones, solo las embalsama. Hoy, finalmente, lo hablé. No porque encontré el momento perfecto, eso no existe, sino porque ya no podía cargar con esto ni un día más. Me levanté con esa sensación de estar en el cuerpo equivocado, en la vida equivocada, atrapado en una rutina que ya no era mía. La casa estaba en silencio, ella dormía aún. Y ahí, de pie en la cocina, solo, con una taza de café fría en la mano, supe que ese era el día. Esperé a que despertara. No quise soltarlo de sopetón. No quería herirla con mis palabras, aunque sabía que no había forma indolora de decir lo que tenía que decir. Cuando salió del cuarto, aún medio dormida, me miró y supo que algo estaba diferente. Se quedó parada en la entrada de la cocina, como si esperara instrucciones. Le dije que necesitábamos hablar. No como quien exige, sino como quien ya no puede más. Nos sentamos en el sofá. No recuerdo las primeras palabras exactas. Algo como, quiero decirte algo que llevo semanas guardando. Su rostro cambió. Se puso tenso. Y entonces, sin dramatismo, sin subir el tono, sin pausas largas para generar efecto, le dije que la había escuchado aquella noche en la cocina, cuando le dijo a su hermana que si su ex no la hubiese dejado, nunca habría estado conmigo. Su cara. Ese instante va a quedar grabado en mi memoria como una de las cosas más jodidas que he vivido. No fue sorpresa lo que mostró. Fue algo más sutil. Fue resignación. Como si supiera que ese momento iba a llegar tarde o temprano. Como si, en el fondo, había estado esperando que yo lo soltara para dejar de fingir. No dijo nada al principio. Solo bajó la mirada. Se quedó en silencio. Y eso, más que cualquier grito o llanto, me rompió. Porque entendí que no había excusa. No había sacado de contexto. No era lo que quería decir. Era verdad. Lo había dicho. Lo pensaba. Y ahí estaba yo, tratando de que doliera menos, de que sonara diferente, de que tuviera otro significado. Pero no. Era exactamente lo que parecía. Me miró, con los ojos húmedos, y me dijo. No lo quise decir así, pero no puedo negar que lo dije. Y sí, era verdad en su momento. No porque no te quiera, sino porque cuando él se fue, sentí que me rompí. Y cuando apareciste vos, fue como si por fin pudiera respirar. No por amor inmediato, sino por calma. Vos sos mi calma. ¿Calma? Le respondí, sin levantar la voz, que yo no quiero ser calma si eso significa ser la sombra de alguien más. Que no me alcanza ser su refugio si su hogar quedó atrás. Que no puedo vivir sabiendo que me eligió porque el otro no quiso quedarse, y no porque realmente me amara a mí. Le hablé de la caja. De las cartas. De esa carta que nunca envió. Ella se tapó la cara con las manos. No negó nada. Solo dijo que no podía deshacerse de eso. Que no se trataba de seguir amando a alguien más, sino de no querer borrar una parte de sí misma que había sido real. Que me había entregado todo lo que tenía, pero que esa parte seguía ahí, archivada, no activa. Dormida, según ella. Pero yo no quiero amar a alguien que necesita guardar su pasado como un altar escondido. No quiero mirar a la persona que amo y preguntarme si está pensando en otro cuando me dice te quiero. No quiero vivir con dudas disfrazadas de estabilidad. Le dije que me iba. Fue como soltar una carga enorme. Y al mismo tiempo, fue como perder un órgano. Me temblaron las manos. Ella se quebró. Me pidió que no me fuera así, que lo intentáramos, que hiciéramos terapia, que lo habláramos más, que ella estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta. Pero no. Ya no. No porque no la ame, sino porque no me creo lo que dice, porque ahora todo suena a corrección, a parche, a ahora sí, te elijo,
Pero yo ya no puedo dejar de saber lo que sé. De sentir lo que sentí. No hay de hablarlo más que arregle lo que ya se rompió por dentro. No hay terapeuta que pueda cambiar esa sensación de haber sido la segunda opción en la historia de alguien.